Tô aqui com a Clara Izamat, uma sommelier e comunicadora espanhola que faz muito pelo mundo dos vinhos naturais. Tiene una personalidad y un músicos, cariño. Los músicos se quedan ahí arriba. Bestial. Ah, tocan allí, suben por sí, allá. sí, ¡Wow! sí. Muy bien. Caray. Y la cocina es preciosa. Así como con este mueble abierto. Pues es una locura. Cuando abrí el restaurante, que yo no tenía ni idea de vinos ni de nada, el primer día, la primera semana yo dije, como esto sea así cada día, yo cierro mañana. O sea, nos faltaban huevos, nos faltaban, bueno, por supuesto vinos, yo no tenía ni idea. Cambiábamos plato y no tenían cubiertos. A la hora de cobrar, como yo estaba, cuando la gente tenía que pagar, yo tenía tanto estrés de intentar controlar, que no controlaba nada, me olvidaba de cobrar. O sea, era como un horror. Yo dije, no. Yo estaba fuera de camarera y bueno, poco a poco pues aprendiendo y mira, pues 20 años al final. ¿Empezó con cuántos años? Era en 2005 y yo tenía pues 33 por ahí, ¿no? Sí, 34. Sí. Pero hay un personaje muy importante. Yo el restaurante lo abrí en un pueblo muy pequeño, al noreste de España, en Cataluña, bastante cerca de Francia, para que la gente se sitúe. Y en Gerona, que es como la capital de la zona, es una ciudad muy bonita, en Girona, hay un restaurante muy conocido que se llama El Celler de Can Roca. Y tenemos la gran suerte de tener a Josep Roca, que es uno de los sommeliers más reconocidos a nivel mundial, que siempre ha sido muy generoso a la hora de abrir puertas. Y cuando a mí me dijeron, existe este restaurante que yo no conocía en 2005, un día fui a cenar, no necesitabas reservar, o sea, tenía una estrella Michelin, era mucho más discreto, me acuerdo que fuimos. Era normal. Era más normal, pero bueno, tenía la intención y él Josep era muy conocido, y le dije, ¿puedo venir a aprender contigo? Y me dijo, cuando quieras. Entonces, los días que yo cerraba el restaurante, abríamos fines de semana, de jueves a domingo, lunes estudiaba el curso de sommelier, y martes y miércoles trabajaba en el Celler de Can Roca. Soy eso. Bueno, trabajaba. A ver, yo llegaba, intentaba no molestar. Eso durante 2 años, separados, pero durante 2 años. Y entonces yo llegaba y Josep me decía, ve a la bodega y prueba todo lo que hay abierto. Y entonces yo me iba con la copa. Pero lo bueno, que es para mí lo que es un maestro, es que cuando yo salía de probar, él me preguntaba. ¿Qué has probado? Pero no para, como examen, sino para... Sí, y para él conocer mi opinión y qué te ha gustado. Y entonces yo era como, uy, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora no sé qué? ¿No? Era muchos nervios. Y entonces yo recuerdo que yo llegaba a casa después de los servicios, que a lo mejor eran las 2 de la mañana, que no había redes sociales como ahora, ni internet como ahora, y me ponía en la mesa con todos los libros que tenía de vinos abiertos, buscando la zona del vino que había probado, libreta, buscando la información del productor si la encontraba, el atlas del vino de Jensen Robinson, en medio de la mesa. O sea, fue como 2, 3 años de una inmersión absoluta en el mundo del vino. Más o menos 2005, 2006, 2007, 2008, por ahí. Y él también tiene, Josep Roca, mucha sensibilidad con el vino natural. El vino natural, sí. Y de hecho siempre con la mirada del productor. Y yo creo que eso también lo aprendí de él. El no juzgar el vino a ciegas, sin conocer qué pasa detrás, quién hay detrás. ¿Visitas a Celler de Can Roca? Sí. He ido a comer varias veces y normalmente me acuerdo cómo entro, pero no recuerdo muy bien cómo salgo. Pero porque para mí es casa también, ¿sabes? Conozco mucho a los de allí y es
Es muy divertido, la verdad que es espectacular. Me encantaría visitar a Cellar. Este año visité a Disfrutar. Fue bueno. una experiencia buena. Sí, Pero por los vinos creo que es una experiencia muy distinta de Cellar. sí. Creo que es un... En Disfrutar no son tanto en el vino natural. No parece, son. tienen No. tanto- Es mucho más como comercial. Otro tipo de marcas, Sí, otro sí. tipo de... Pero sí, el Sellé al final también tiene más, ¿eh? No solo vino natural, al final tiene mucho cliente. Y lo que también aprendí es que, y seguro que tú aquí Liz, también hablábamos antes, que hay gente que viene porque el sitio es romántico, Sí. pero hay que cuidarlos también. Son Entonces, clientes. claro, y pues ahí también aprendí, da igual, o sea, vienen a tu casa, quieren vino natural, bien, no quieren vino natural, pues no pasa nada. Bien también. Bien también, hay que... Al final es servicio y es cuidar, ¿no? Y eso también lo aprendí bastante. Y también teníamos huerto, como aquí en Enoteca. Un pequeño huerto, gallinas, todo ilegal también. Por supuesto. ¿Es tu primera vez en Brasil? Le decía, vine con 11 años, hace 40 ¡Wow! años, con todos mis padres, la familia. Claro, hace 40 años. ¿Te recuerdas cómo Sí, me acuerdo era? perfectamente. Ok. Le comentaba a Liz, no sé si me acuerdo porque me acuerdo o me acuerdo porque los álbums de fotos, antes eran fotos, papel, un álbum que lo enganchabas. Claro, Y la memoria está en las fotos. y la memoria no- está en la foto y no en el recuerdo, pero sí, tengo muchísimos recuerdos. Visitamos Sao Paulo, Río, Manaus, Salvador de Bahía. Me falta uno que has dicho tú antes también. São Paulo, Rio, Bahía. Manaus, Bahía. Manaus. Ah, bueno, pues ya está. Eso. Muy bien. Es que te... Tú no habías nacido. No. Creo que Yo no. estaba en Brasil antes que tú. Sí, es verdad. Es verdad. No, creo que... No, 40 años mis padres no estaban juntos. No estaban no existías ni en la cabeza de tus padres. No, No era un no era proyecto. ni una idea. No, Ni una no era ni idea. una idea. Pues mira, qué bien que era así y estés con el vino. Y ¿cómo Liz, cómo conoces a Clara? ¿Sabes que no me acuerdo la primera vez que nos vimos? Fue un flechazo. Oh, ok. Amor a primera Pero vista. fue donde, en Uf, una PVN. En una PVN. En una Yo creo que PVN. sí, pero Bueno, Contexto. PVN, una de las ferias más radicales de vino de España, de, bueno, una pareja, pero hace más Luisa, ¿no? No, bueno, en realidad la PVN es el único salón de vinos naturales organizado por la Asociación de Productores de Vinos Naturales. Que es la por los PVN. Productor de Vino Natural. Organizada por los propios productores, pero dentro de la asociación hay unos que es pues el presidente y Sí, que son los que organizan son los que más... y luego invitan Sí. a gente de fuera. Es verdad que está muy metido el hijo de Manuel Valenzuela, está Lorenzo y Que es Luisa. el mismo que te estaba hablando, de Exacto, Barranco Oscuro, y que exacto. también fue como padrino del vino natural de España. Es una figura así que está presente creo que en todas las partes también, ¿no? Y bueno, son años. Y entonces sí normal. nos conocemos en una PVN Pero quizás en Barcelona. Quizás en 2010, no sé cuándo fue la primera, o en la primera o la segunda. ¿Ya en la Nau Bostik o antes? Es que no, bueno, no sé la fecha, pero siempre la veo ahí. Sí, es verdad. Parece que Brasil esté al lado, ¿sabes? Y mismo dices, cuando no nos hablamos, ¡hola! ¿Cómo claro, estás? sí, Sí. sí. La última te vi en la de antes. Human. Me acuerdo cuando se fueron a Naubostik, pero antes. Bueno, pues entonces sí, pues de la primera o la Sí, segunda. Creo, primero. Seguramente, sí. Y así, desde Sí. el primer momento nos convertimos muy amigas porque... Hay una cosa que es intangible y que a mí cada vez confío más en eso. La experiencia me dice que cuando hay yo no creo en energías y esto, pero es verdad que de repente hay una
como una cosa intangible que dices, esta persona va en la misma línea que yo. Es que los locos se encuentran. Pues, pues será eso, pero no me Los pasa con locos se todo el mundo. encuentran. Pero No. con Liz es verdad. Y luego la he ido siguiendo, las redes sociales es verdad que ayudan, han ayudado sí, mucho sí. a conectar conectarnos. y a ver. Y el trabajo que está haciendo Liz aquí es admirable. Sí, Admirable. y por mucho tiempo, ¿no? Y, Sí. exacto, o sea, aquí en Enoteca, pero con Naturevas, Este año 13 años en Atrevas, ¿no? 13 años. ¿Y ahí? ¿Cuántos expositores? Ahora 200. 200 expositores. 200. Y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, sabes que todo empezó del movimiento en Francia. Entonces yo también, cuando empecé a viajar y a hablar de vino natural, me iba a Francia, París. Y un día yo estaba en Brasil, la conté hoy por la mañana, y me llegó un mensaje en Facebook de un chico me preguntando, hola, ¿conoces los vinos naturales de España? No. Bueno, yo soy de Bodega Barranco Oscuro y estaremos en una cata en París en la próxima semana y te invito si quieres conocer los vinos y todo. Y yo estaba así, ok, ¿dónde? ¿Dónde tendré plata para ir a París en la próxima semana? Y eso era 2010. No sé cómo, pero fui. Y fue un cambio genial, porque bueno, conocí a Manolo Valenzuela, que es uno de los pioneros del vino natural en España. Empezó en fines de los 70, ¿no? Porque, bueno, historia muy larga, pero cuando volvió a España empezó a hacer vino como hacía vino la gente de ahí, en los pueblitos de Sierra Nevada, que es la Sierra de Granada. Y la gente hacía vino sin nada, agricultura sana y sin nada, y empezó a hacer y rescatar después un montón de variedades y todo. Bueno, uno de los padres, uno de los pioneros de ahí. Conocí a Manolo Valenzuela, pero en esta feria estaban gente como Gifo, como, bueno, un montón de gente de España, de Italia, Giulio Armani de Italia. Fue la primera vez Me que... encanta Giulio Armani. Foradori, todos estaban ahí. Y fue creo que la gran llave para un montón de cosas. Tanto que en 2010, y cuando llegué aquí, empecé a radicalizar todo, la carta, los vinos y todo. Entonces, Manolo es una figura muy importante porque, no sé, es como que te aclara las cosas que aún no entendía. Y te abre el camino. No tiene filtros. Sí. No tiene filtros ni en los vinos, Sí. ni en nada, el vocabulario. Y nada. Y- Cuando hablamos de vino natural, de la raíz del movimiento son personas como él. Entonces, bueno, después de eso, yo siempre tuve una relación con España muy, no sé, muy próxima. Tengo familia de España, pero no por eso, por la cultura y todo. Pero desde ahí empecé a visitar más gente, viñedos y productores en España que en Francia. Ok. Porque en Francia ya estaba un poco como de moda. Bueno, la aparte los gente españoles somos más simpáticos que los franceses. Son más simpáticos. Aquí tienes toros y no tienes ningún dibujo francés. Son más simpáticos. Y ahí empecé a visitar España y es eso, a hacer amigos. La gente me conoce más en España que aquí en Brasil. Tengo más amigos en España de vino natural que en Brasil. Llego a las ferias y es una fiesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Aquí, bueno, tú sabes cómo es. Entonces es así. Y bueno, nos hablamos siempre. Y bueno, por los libros, por los documentales. Sí, tenemos una parte en paralelo. Por eso te digo que vamos como muy en la misma... Yo lo que pasa es que me vería incapaz de hacer una feria de vinos como hace Liz, vamos. O sea, me parece un esfuerzo. No lo sé, creo que voy a decir está incorrecto. No pasa nada. Pero en el mundo del vino natural todo es incorrecto. Nada es un defecto. Nada es un defecto, exacto. No, pero como una persona que viajas mucho, estoy siempre viajando en Europa, en Francia, Italia, España, Portugal.
Creo que cuando pienso en vinos naturales de España, hay muchos sitios en que no conozco un productor de vino natural. Son sitios muy conocidos. Entonces, ejemplo, estaba en Priorat ahora, hace 3 meses. Visité productores que son como bio, que los encantan la idea de los naturales, pero como radical natural, no. ¿A quién visitaste? Sí, visité Maspachem, visité Hodgkins. Son productores pequeños. Sí. Hace 2, uno más que visité fue a... no me recuerdo, pero bueno, mira el teléfono. Sí. Pero cuando pienso a Rioja, a Ribera del Duero, son sitios en que creo que los productores más comerciales, creo. Te cuento el porqué. Estás hablando de marcas. Rioja y Ribera del Duero son unas marcas comerciales muy potentes. Como zona, sí, es verdad. también son marcas. Es verdad. Se vende solo. Tú en una etiqueta pones Rioja y se vende solo. Pones Ribera del Duero, por lo menos en España. Sí, no, es verdad, pero incluso en Brasil también. Claro. Sí, claro, pero cuando miras Francia o Italia, puedes ir a como Borgoña, ¿ok? En Borgoña tienes muchos productores naturales, con la etiqueta que dice Borgoña. Bueno, cuando vas a Piemonte con Barolo y Barbaresco, lo mismo. Pero creo que también es por un tema que Francia empezó primero. Okay. Entonces está un poco más, es más amplio. Okay. En España, por ejemplo, me parece que llegó un poquito después y aún no se alastró. Yo tengo una teoría diferente. Un poco, sí. La pregunta es si el movimiento de vinos naturales en España está en las subzonas o las zonas que no son tan conocidas. Esta es la pregunta. Es difícil de contestar porque hay que entender el contexto. Es que no, todo está en el contexto. Entonces, Francia e Italia, me remonto, pero cuando se creó la Unión Europea, la Comunidad Europea en el 80, ostras, ahora me matarán todos, 83 me parece que fue, o 84, hubo unas leyes desde Europa que obligaron a España a arrancar las variedades locales para plantar variedades de Francia, que les llamaban mejorantes. Cabernet, Merlot, Chardonnay. Esto no se lo dijeron ni a Francia ni a Italia. ¿Eso cuánto? ¿Vale? ¿70? Es 80. 80. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que piden esto y dan dinero al productor, al viticultor, para que arranque, claro, veníamos de una posguerra nosotros. Sí. Vale, eran los años 30, 40, pero de una dictadura. Claro, la gente arranco y me das el dinero y planto lo que tú quieras. En ese momento se perdió totalmente la identidad española a nivel vitivinícola. No tenemos identidad geográfica con variedades como la puede tener Borgoña, Burdeos, Loire o pueblitos pequeños de Italia que te vas a un valle y tienen un tipo de uva y nada más. En España encuentras de todo en todas partes. Como en Brasil, un poquito. Claro, pero Brasil es nuevo productor. Sí. España se supone que es antigua. Sí. Entonces, en ese momento, tenemos que pensar que se crean unas marcas que son las denominaciones de origen para intentar legislar un poco y que no hayan fraudes, porque veníamos de unos fraudes de imitación, además tuvimos la filoxera. Bueno, allí juegan muchos papeles, pero sobre todo la falta de identidad de zonas. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento del vino natural, entendido en España a partir de los 80 también, 90, 2000, se centra sobre todo en el norte, en Cataluña, por cercanía a Francia. Esta es mi teoría. Mucho viticultor se iba a Francia a hacer vendimia y volvían. Hay mucha influencia francesa. Sí. Y también es donde, bueno, al menos para nosotros, y es más Europa. Empezó en Cataluña, los más famosos de España. Sí, pero por la relación con los Francia. salones en Francia. Sí.
¿Sí? Los que tú hablas, que son sobre todo Laureano, Oh, Joan Ramón, sí. son muy conocidos en Francia. Ajá. Entonces, esto hace como comunidad Sí, sí, es junto verdad. con Francia. Y luego la parte del sur, gracias a Manuel Manuel. Valenzuela. El resto de España, no hay nada. Próxima vez hay que visitar Manolo. Ah, no, hombre, claro, increíble, increíble. Y en el norte de España, muy cerca de mi casa, tenemos otra figura que es coetáneo en edad, un poco más joven a Manolo Valenzuela, que se llama Carlas Alonso, de Carril dels Vilars, que es otra persona que convive con la naturaleza. Y para mí es un proyecto natural impresionante por donde vive, lo que hace, y tampoco es tan conocido. Y para mí, y es el primero en hacer vinos ancestrales naturales en España en el año 79. Ok. Y él sin saber, ¿eh? Ellos Sin estaban- saber, claro, ellos no saben que son padres. Ellos Son padres estaban- cuando nosotros decimos que son padres. Sí, 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 ¿Sabes? es lo que hablábamos. Estaban en la feria que fui, ¿no? Que nos encontramos el año pasado. Exacto, Sí, exacto. sí, estaban ahí. Con su hija Ajá. y... Bueno, Hablé mucho con su hija. Con Hablé Joyce. mucho. Sí. Por eso que en España, y luego, por ejemplo, el caso que has contado del Priorat, hay algún productor de vino natural. Lo que pasa que es para mí, te diría que la única o de las 3 únicas zonas vitivinícolas con verdadera identidad en España. Mm. Olvídate de Rioja, olvídate de Ribera, olvídate de Ribera Sacra, o sea, no. Bueno, Ribera Sacra ahí me he colado un poco, pero ¿y por qué es auténtica? Porque Priorat, por sus circunstancias geográficas, que si lo has visto es difícil, es todo pequeñas montañitas, era muy pobre. La viticultura heroica, ¿no? Claro, era muy pobre, era una zona muy, muy pobre. Y era tan pobre que lo que tenían lo mantenían. Ujú. Y ahora es lo que les da la riqueza. En cambio, las zonas ricas, bueno, pues plantaban cosas nuevas, arrancaban, tenían viñedos en extensión. Y Rioja es muy conocida porque cuando vino la filoxera a Francia y luego a España, los de Burdeos, había un tren que iba directo desde Rioja hasta Burdeos, Ok. un tren lleno de millones de litros de vino y de mosto concentrado que iban a Burdeos y elaboraban vino de Burdeos con etiqueta Burdeos, con vino de España. Con vino de España. Esto es... Sí. Claro, y por eso Rioja aprendió a hacer vinos estilo francés. Y por eso se hizo tan conocida. El primer enólogo en Rioja, como enólogo, a principios del siglo XX, era francés. Y bueno, es todo este tema de denominaciones, de zonas, denominaciones de origen, es parte del documental. Exacto. ¿Y por qué decidió hablar de eso? Uy, hace mucho tiempo que quería hablar de el poder de las denominaciones de origen. En Francia es las AOC, Appellation d'Origine Contrôlée. Ah, la contraetiqueta. El cartel. Es, el subtítulo es en catalán, es al que es veu y al que es veu, que quiere decir lo que se ve Ajá. y lo que se bebe. No siempre lo que ves es lo Eso que es lo que se bebes. bebe. Sí, sí. Y es un juego de palabras porque en catalán solo cambia una letra. Ah, ok. Y sí, para mí el poder que tienen las denominaciones de origen y que además a nivel general, de cara al consumidor, se han apropiado de la calidad del vino durante muchos años, es una mentira, es una falacia, es falso que el vino en una denominación de origen tiene más calidad que un vino que no está en denominación de origen. Es más, desde mi punto de vista, en según qué denominación de origen, incluso es peor, porque te obligan a que el vino tenga este aroma, este sabor, esta graduación alcohólica, este color. Entonces, no es el vino que te expresa la tierra, es lo que te dice la denominación de origen que tiene que ser el vino. Y casi todos los vinos de todas las denominaciones de origen están manipulados con aditivos para poder estar en la marca de la denominación de origen. Y más allá, las denominaciones de origen, por ejemplo, Rioja,
que además es una denominación de origen calificada, que es como, solo hay dos en España, calificadas, Rioja y Priorat. Priorat tiene un sentido, Rioja no lo tiene. O sea, que no te la vendan. Rioja, Alavesa, un poco el norte, pero Rioja, ¿cómo puede ser que tú vayas a un supermercado y bajo la misma marca, que es marca Rioja, tengas un crianza a 3,5 euros y un crianza a 150 euros? ¿Cuál es la diferencia? Para el cliente final, ¿cuál es la diferencia? Es por eso que aquí en Latinoamérica inventamos el término reservado. ¡Qué maravilla! Me lo voy a llevar para Cataluña, para España, vamos. Hombre. A partir de ahora reservados a 250 euros. Pero es que, o sea, entonces ese papel de las DOs, cuando además se comete mucho fraude también dentro, mucho tampoco, pero se comete fraude dentro de las denominaciones de origen, pues era una manera que yo quería como mostrar. Y luego eso, perdón, que se apropian de los nombres de las zonas. Si tú, por ejemplo, haces vino en Rioja, bueno, es que Rioja es es un mal ejemplo porque, te he dicho, la marca es tan potente que nadie hace vino fuera de La Rioja porque se vende solo. Pero en mi zona, donde estoy yo, que es noreste de España, tocando frontera con Francia, hay una pequeña zona que se llama Ampurdá, que es una denominación de origen, Ampurdá. Si tú haces vino en un pueblo que se llama, por ejemplo, Rabós d'Ampurdà, ¿vale? Que es Rabós de Ampurdá, como un amigo mío es Jordi Esteva, si tú pones en la contraetiqueta Rabós d'Ampurdà, te pueden multar porque pone Ampurdá. Y Ampurdá en el nombre de vinos solo lo puede usar la denominación de origen. Pero es un nombre de un pueblo. Y tú no puedes indicar el nombre de tu pueblo en la etiqueta porque pertenece a una empresa privada. Las denominaciones de origen son empresas privadas gestionadas con capital privado y capital público. Es como si tú dices ahora pues, que nadie puede poner enoteca en ningún otro local. Enoteca Sao Paulo y que te digan, no, tú no puedes usar Sao Paulo. Porque yo ya lo uso cuando es un nombre público. Entonces yo quería hablar de toda esta... incoherencia. Sí, incoherencia y poder. Y entonces se creó un gremio de viticultores elaboradores que no están en denominación de origen para poder hablar con el gobierno, por decir, y que se les escuchara, porque no se les escuchaba. Solo se trabaja para las denominaciones de origen, pero ellos pagan sus impuestos. Y bueno, entonces era un poco, a raíz de este gremio, de esta asociación, dije, bueno, pues puedo hablar de este tema. Porque yo cuando comunico, cuando hablo, o los documentales que he hecho 3, he hecho Fermentación Espontánea, Revolución Líquida, sobre sommeliers, y la contraetiqueta, no me gusta, mi manera no es atacar directamente, que sería muy fácil. Esto lo hacen mal, estos son los cabrones, no sé qué. No, lo que quiero es muestro otra realidad y que sea el espectador que diga, es eso. Es eso. Hay otra cosa, y entonces, ¿qué pasa con lo otro? Bueno, pues intentar como que la gente piense un poco, ¿no? Sí, es un poquito lo que hablábamos acerca de, por ejemplo, la industria y los aditivos. Claro. Es muy fácil decir, no, esto es veneno, esto no... Mira, exacto. Hay eso y hay eso. Ahora tú vas a decidir. Exacto. Es un poco eso. Y hablando de aditivos, mira, es que tengo un artículo. ¿Verdad? Esto es no es mío, no es mío. Esto es increíble. No es mío. Voy a hacer un cafecito más. Sí, es de unos compañeros, amigos que hacen estudios antropológicos para el CSIC, que es un centro de investigación del gobierno español. Okay. Y Pablo Alonso Llevaparga, que han sacado un artículo, te lo pasaré. Okay. Es muy interesante. Okay. Está en inglés también, ¿eh? Bueno, está en inglés, de hecho. Que me hace mucha gracia porque contextualizan, por ejemplo, términos como vino natural ya en el siglo XVI. Okay. O sea, que nos creemos que esto es nuevo y no. Vino natural, vino artificial, se habla desde el siglo XVI en España. Lo que pasa que el contexto era muy diferente. Entonces, cuando hablaban, por ejemplo, de aditivos naturales, porque ya se hablaba de aditivos naturales,
es interesante pensar en los aditivos que para adulterar el vino de manera natural. Pero el concepto ya se usaba, natural contra artificial. Por ejemplo, se usaba el yeso para evitar que el vino se estropeara. Se utilizaba también ceniza de sarmientos. Sí. Se utilizaba semillas de hinojo molidas. Semillas de hinojo. Especias aromáticas. Antimicrobiana. Claro. Trozos de tocino de cerdo. Sí, sí. Para sí, alimentar a las famoso, levaduras. sí. Y luego, pues por supuesto, como cubrir el vino con aceite para la oxidación. Sí. Claro, todo eso en esa época, en ese contexto, era una adulteración con productos naturales. Eso hoy en día, las adulteraciones, esto ya está prohibidísimo, lógicamente, y las adulteraciones son todo con sistémicos. Sí. Entonces, claro, yo creo que la discusión, el debate natural-artificial, siempre hay que contextualizar. Y ahora vivimos un momento en el que natural es una tendencia de consumo, es una tendencia que creo que va en paralelo a que el consumidor quiere saber lo que está tomando, exige saber lo que está tomando, no todos, pero quien quiera que tenga esa información, es una información que no se da. En las etiquetas de vino tú te crees que solo bebes uva fermentada y no es así. Es el único, por lo menos en Europa, es el único alimento procesado que no está obligado a poner los ingredientes. Entonces hay una reivindicación ahora mismo de naturalidad, de territorio, de recuperación de variedades locales. Hay un movimiento identitario diferente a lo que pasaba antes, pero el nombre artificial y natural es un debate del que se habla desde el siglo XVI. Siempre. Pero ahora es un debate diferente. Sí. Lo hablábamos también hoy, ¿no? Al final son varios conceptos que siempre giran alrededor, que por un lado es la industrialización, esto ya siglo XVIII, hasta día de hoy, los viticultores tradicionales, la idea de enológicos y de los enólogos, el consumidor y la salud pública. Sí. Estos 5 puntos son los que siempre giran alrededor de este debate en cada contexto de las épocas. Hoy, por ejemplo, en el desayuno estábamos hablando de, bueno, vino natural, agricultura sana, sin aditivos, pero hay el contexto artesanal y hay el contexto industrial. ¿Qué es vino natural? ¿Esto es vino natural? ¿Esto no es vino natural? La importancia de una industria que hace vino natural o la importancia de un artesano que está haciendo vino natural. Ahí yo creo que es donde el consumidor, que es otro punto importante en estos debates, es el que decide lo que quiere beber. Yo como consumidora, yo me decanto claramente por el pequeño, el artesano, por lo que te decía de la subjetividad. Me siento más próxima, más cercana a esta filosofía artesana. Pero oye, bienvenido sea que la industria deje de utilizar agroquímicos, trabaje una viticultura ecológica, defienda el territorio y no utilice los mínimos productos enológicos en la elaboración del vino. Sí, porque hay muchas personas que dicen que el problema de vino natural es que no hay una definición. Tienes que leerte este artículo. No, es que yo he aprendido. Esto lo publicaron hace muy poco. No, Hay una figura legal que yo no conozco porque no soy abogado y no he estudiado Derecho, que es el título de este artículo. Yo estudié. Mira, pues el fictio juris, ¿lo conoces? Vale, pues no, yo tampoco. Resulta que es una figura jurídica que permite legalizar y crear leyes que son mentiras. Sí, ok. Que son falsas. Sí. Que son contradictorias. Sí, pero... Entonces, claro, no puedes tú legislar algo que ya está legislado. Sí, es verdad, pero en el fictio juris tienes que... Si es algo que no es verdadero, que es como una mentira, está bien, pero hay una definición. Creo que muchas personas dicen que el vino natural no hay una definición en que las personas digan, ok, esto es vino natural.
Bueno, A ver, sí. se debate desde el siglo XVI. No, Sí. Yo, perdona, pero no seré yo la que diga Pero tu opinión. que tu 600 opinión. años después. ¿Qué piensas que para ti hoy, no la Clara de 20 años atrás, Ya. pero eso también, la segunda pregunta, pero hoy, para ti, ¿qué es vino natural? Vino. Como lo entendemos todos en nuestro imaginario, Sí. que es uva fermentada. Ok, voy a hacer algo como abogado del diablo, ¿no? Maravilloso. Okay. Si yo pongo un poquito de sulfito, ¿es natural o no? No. Ok, entonces, me dije que no eres una persona objetiva. No. Ok, yo creo que yo soy. Estoy de acuerdo, porque no creo que un es mejor que otro, Claro. ok, pero si nosotros tenemos que como definirlo, se pone cualquier cosita, no es más natural. No. Es como yo veo. Ujú. Creo que Liz tienes una opinión distinta, ¿no? De verdad que ya no tengo opinión. Ya no tengo ni idea que sea natural, que no es natural, si el nombre natural es bueno, si es malo, porque... No, porque eso es un debate muy interesante, porque como en Brasil, nosotros conocemos la realidad Sí, de, sí, sí, de sí, productores sí. de Brasil. Creo que son dos cosas distintas. Sí, pero como en Brasil, por ejemplo, una uva orgánica en Brasil es muy difícil. Es Claro, muy difícil. claro. Y hay muchos productores que hacen como una vinificación natural sin Ecológico. aditivo, Yeah. pero la uva no es orgánica. Entonces, ¿el vino es natural o no? No, para mí no. Ok, Mi opinión, bueno, ok. no, para mí vino natural, uva sana, vinificación sin aditivos. Ok. Pero si vemos, por ejemplo, Europa, hay escuelas de opiniones que se dividen entre, bueno, puede añadir un poco de sulfito y no puede añadir nada. Aquí en Brasil seguimos un poco el mismo sistema. Vino natural se puede llamar de vino natural si pones un poquito de sulfuroso. Bueno. Es una manera de pensar. No, sí, está bien, está bien. Hoy día, de verdad, pienso que natural, sin nada. Todos los otros, no sé cómo clasificarlos. Bueno, está el mal llamado, para mí, mínima intervención. Porque mínima intervención es que, claro, tú puedes ser una bodega muy grande y para ti mínima intervención Es una cosa, para mí y es para- una barbaridad de intervención. Lo que siempre digo, si no sabes lo que es la máxima intervención, ¿cómo vas a hablar de baja intervención Claro. o mínima intervención? Claro, claro. No, es muy, por eso Es la una manera de subjetividad. engañar a la gente. Sí, totalmente, pero otra vez hablo de mi amigo Jordi de Rabós d'Empordà, de este pueblito. Él habla, lo dice al revés y me parece maravilloso, él habla de máxima observación. Y yo Sí. cuando lo oí le dije, me lo quedo, vinos de máxima observación. Mucho más bonito que de mínima observación. Pero, insisto, yo creo que no hay... tenemos, como vivimos en una sociedad, que necesitamos que todo esté etiquetado, definido. Tú tienes, antes, yo qué sé, yo iba al colegio y era muy movida y era una niña movida. Ahora tengo TDA, ¿sabes? O sea, claro, y dices, vale, ya sé lo que tengo. Uf, qué bien, Sí, tengo TDA. Entonces, sí. hay alguien que me puede curar el Sí. TDA, ¿no? No, pues es una niña movida y ya está. ¿Y qué problema hay? Entonces, tenemos esa necesidad siempre de etiquetar y que, por favor, dime qué es vino natural para yo poder ir y comprar vino natural. Pues mira, ¿sabes O qué para te que digo? yo pueda hacer algo que sea ahí. Exacto. ¿Sabes qué te digo? Lo bonito para mí del vino natural es que no hay etiquetas. Descúbrelo. Entra, cata, Porque hay personas prueba. por detrás, hay historia por detrás, Claro. hay contexto por detrás. Hay contexto, Sí, por sí. supuesto. Entonces, si a ti te interesa y eres curioso o curiosa en qué es el vino natural, y yo no te voy a dar una definición exacta, porque para mí vino natural es vino, oye, juega, entra, abre botellas, monta grupos como tú, cata, prueba, pero este lleva un poco de sulfuroso, pues me gusta, oye, pues genial, sí, ¿qué problema hay? Ninguno, o sea, bueno, ¿no le llamas natural? Pues no le llames natural, o sea, es que no pasa nada, ¿sabes? Y el tema es, para mí, investigar, disfrutar, visitar,
contar historias, hablar con gente, escuchar, aprender, lo intangible, la subjetividad, ¿no? Y yo hice un curso en el Basque Culinary Center, que es una escuela como muy prestigiosa de hostelería en el norte de España. Me trabajé toda una clase del vino natural y al final creo que fueron 5 horas, me decían, ¿pero qué es el vino natural? Digo, iros a la mierda. O sea, de verdad, no, o sea, y pobre, o sea, el Basque me trataron súper bien y todos súper majos, pero en plan, o sea, no estáis entendiendo nada. Sí. Descúbrelo, Entonces, vívelo. ¿te crees no que sé. hoy vino natural es subjetivo? Total, total. Y tiene que ser así. La subjetividad es, en la vida en general, Sí. es maravillosa. La objetividad es una mierda. Porque no da margen a la diversidad, no da margen a otras realidades. Claro, si tú me dices, no, este es el vino bueno, ¿y qué pasa con este? ¿Por qué no es bueno? Si a mí me gusta este. Aunque tú me digas que este es... ¿sabes? Bueno, no sé, yo soy muy defensora de la subjetividad y del aprendizaje vital, por lo menos yo, de viajar, conocer, venir aquí, que te agradezco 1000, que me hayas abierto las puertas de tu casa, la generosidad que estás teniendo. Para mí es un regalo. Es un regalo escucharte, verte aquí, cómo te mueves. A ti también te conozco menos, pero también. Aún. Poco a poco. No, tengo que escuchar muchísimo. Eso es lo que yo hago. Claro. Escuchar. Y tía, para adelante. Es que esa manía de todo, a mí me cuesta mucho. E essa é uma questão que eu tenho com o movimento do vinho natural que eu já te falei. Porque o que eu vejo, isso uma pessoa que começou a falar de vinho há 5 anos, ou seja, jovem, tipo, tem muito menos história dentro do vinho do que vocês duas, óbvio. Mas o que eu percebi quando eu realmente fui entender o que era vinho natural, ou o que as pessoas entendem como vinho natural, é que tem muita gente que fala assim, vinho natural, levanta a bandeira, fala assim, esse é o jeito de fazer. O que não é muito subjetivo, é bem objetivo. Como se essa fosse a única realidade permitida. Mas quando você fala, ok, se essa é a única realidade permitida, o que é essa realidade? Claro. E aí a pessoa fala, não, mas e o que é essa realidade que estás defendendo? E aí a pessoa, não, é subjetivo. Ou seja, você obriga os outros a estarem com você e que o do outro está errado, mas quando eu pergunto o que é o seu, é subjetivo. Não. É difícil isso para uma pessoa, uma pessoa que estuda, já viajou o mundo, já provou 1 milhão de vinhos. Imagina a pessoa que está nos assistindo. Claro. ¿Entiendes? Por eso ¿Es difícil? por eso decía, bueno, pero oye, la gente tiene también que dejarse un poco llevar, porque necesitamos, es eso, vivimos en la sociedad de las etiquetas. Bueno, aprendamos un poco a Hacer contraetiqueta. Hacer contraetiqueta. Muy bien, hacer contraetiqueta. No, es verdad, porque lo que pasa es que entiendo, es muy difícil, la gente quiere saber, por ejemplo, me imagino, si tú haces una crítica de un vino y dices, este vino es muy bueno, ayudarás a que gente diga, pues si tú escribes y es bueno, vamos a probar, ¿no? Clara y Alicia, fue un gran placer. Muchas gracias. Tomás, gracias a ti.